Muchas gracias, profe. Bueno, le decía que vamos a continuar con este apunte del ruido ambiental y les recordaba el otro día que no nos olvidemos que el ruido en el ambiente laboral es el agente de riesgo, o es el agente físico que predomina en la mayoría de las actividades laborales. ¿Mm? Cuando hablamos de actividades laborales siempre nos referimos quizá a la industria, al campo, a la construcción. No deja de ser una actividad laboral la gente que trabaja en la parte administrativa, en la parte de comercio, en donde yo siempre les digo a ustedes, las actividades laborales, no sé si ustedes ya lo vieron en alguna materia, se clasifican en tres grandes grupos, ¿no? El grupo A, el grupo B, el grupo C. Entonces, lo del grupo B y el grupo C son los que están afectados con este tipo de agente, ¿no? Es el grupo más, o es el agente más genérico que hay, porque toda actividad utiliza una máquina, un motor, un transporte, un motor a explosión. Entonces, de esa manera, el trabajador está sometido a ese tipo de agente físico y que si no se cuida, puede perder o va a tener la ingrata noticia de que va a perder su audición a medida que vaya pasando el tiempo. Esa ingrata noticia, cuando quiera darse cuenta, es un proceso irreversible, como ya vimos nosotros, ¿no? Y también vimos que los efectos que hacía o que causaba en este caso el sonido o el ruido. El sonido o el ruido es lo mismo, nada más que un sonido que ya atraviesa los decibeles o supera los decibeles eh, soportables por el oído humano, pasa a ser un ruido, ¿no? Fíjense que bueno, una de las cosas de la afección es pérdida de la capacidad auditiva, zumbido o acúfenos, interferencia de la comunicación, malestar, estrés, nerviosismo, trastornos en el aparato digestivo, efectos cardiovasculares, disminución del rendimiento laboral, incremento de los accidentes y cambio de comportamiento social. Dice acá, disminución del rendimiento laboral. En ese caso, fíjense que ya habíamos visto nosotros que el rendimiento muchas veces no solamente la parte de la producción o ser eficiente, es parte de toda tarea de todo trabajador, ¿no? Y sobre todas las cosas, la producción la hacen todos, la hacen desde cualquier empleado de mantenimiento hasta lo más responsable en el sector. Entonces, de esa manera, tenemos que tener en cuenta que estas actividades en conjunto, en equipo, necesita tener ese tipo también de observación en cuanto a los incentivos, pierde el rendimiento, pero pierde el rendimiento de todo el equipo, ¿no? Había hablado de decibeles, había hablado de la unidad de medida, que el BEL es una unidad muy grande, por eso se habla en decibeles, un decibelio, la décima parte de un BEL, y habíamos avanzado también, yo creo, a ver, no me recuerdo bien, esto, creo que lo llegamos a ver esto, pero bueno, si lo llegamos a ver lo vamos a repetir porque es importante. Abajo está la tablita, pero antes repasemos esta parte, dice procedimiento de medición. La medición dice de ruido estable, fluctuante o impulsivo, y dijimos que hay tres tipos de ruido. Un estable, que es un motor que yo lo escucho desde cuando ingreso a la actividad laboral, ya sea fábrica, ya sea el campo o la construcción. Un ruido fluctuante que cada vez que ingresa o que se agrega alguna máquina, algún dispositivo, aparece ese ruido fluctuante, o en los tractores muchas veces fluctúa el acelerar, o cuando el tractor está quieto, tiene un implemento ahí atrás
atrás de la toma de fuerzas. Implemento se le llama a lo que se enganchan al tractor, en este caso una pulverizadora, una fumigadora, una azada quizá para nivelar. O sea, todas esas cosas son parte del, digamos, de que puede ingresar ruido fluctuante porque cuando se acelera aumenta los decibeles y cuando freno para cambiar o agregar al implemento, ya sea como le decía recién, agroquímico, o tengo que parar el movimiento para hacer alguna modificación de los implementos, de los picos, de la dosificación, lo que fuese, permite que sea fluctuante. Impulsivo, ya lo habíamos dicho, que son los ruidos que están caracterizados por detonaciones, disparo, de una explosión. Entonces, esos ruidos impulsivos, si bien duran segundos, los decibelios son tan altos que la persona puede quedar o perder la audición en forma permanente. Ha ocurrido casos porque, claro, es tan delicado el oído que rompe toda la parte de oído medio, oído interno, y ya es irreversible la recuperación. Por eso, esta parte de destacar, después se efectuará el medidor al nivel sonoro integrador, y después habla del instrumento tipo clase 2 o clase B, que tiene que ser un instrumento que me certifique que lo que yo estoy midiendo bien. Es importante. Con esto del COVID, yo tengo que certificar que la pistola que me está midiendo la temperatura esté buena, o sea de buena calidad, porque ya ha pasado situaciones en otros lugares que estas pistolas, desgraciadamente, el uso o el cuidado no es bueno, entonces se las tira por algún lado hasta el día siguiente y después está marcando temperaturas de 38 grados, 37 grados. Le pasó un caso en la Imogasta que empezó a dudar que estaban todos con fiebre, pero no, estaba mal el instrumento, porque el instrumento no es confiable. Acá también tiene que ser el instrumento confiable para poder ser, digamos, criterioso en base al resultado. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver enseguida más abajo la tabla, y ese me clasifica y me ubica para ver cómo tengo que obrar de acuerdo a los decibelios. Después dice obtención a partir de la medición de dosis de ruido. Fíjense acá, para aplicar este procedimiento se debe utilizar un dosímetro fijado para un índice de conservación de 3 dB a un nivel de 85 dBA como criterio para una jornada laboral de 8 horas de duración. Puede medirse la exposición de cada trabajador, de un trabajador tipo o de un trabajador representativo. Siempre que yo tomo muestras, tengo que detallar, ahí ya no sé si vamos a, sí, capaz que veamos el protocolo de medición hoy y vamos a ver que este apunte es parte del protocolo, ¿no?, de medición, y ya vamos a ver el de iluminación. Este es del ruido. Bueno, habla del 85 dBA, vamos un poquito más abajo porque creo que esto ya lo habíamos analizado. Después dice dosis proyectada en jornada total. Hay una dosis medida por un tiempo total de exposición por el tiempo de medición. O sea, yo tengo dos tiempos, el tiempo total de exposición y el tiempo donde yo realizo la medición. medición. Y la dosis medida por el tiempo de total sobre el tiempo de medición me da la dosis proyectada en la jornada total. Fíjense, a ver, acá viene justo el cuadrito. Dice, en caso de haberse evaluado solo un ciclo, la proyección del total de la jornada se debe realizar multiplicando el resultado por el número de ciclos que ocurre durante toda la jornada laboral. Eso yo le decía, si yo estoy trabajando con lectura directa con un decibelímetro, no un dosímetro que yo le puedo anexar al trabajador y lo programo para que en 8 horas lo chequee y haga una integración del sonido a la altura de los hombros, puedo medir el ruido
por 15 minutos, por media hora o por una hora, y después extrapolo la cantidad de horas que tiene el trabajador en la jornada. La cantidad de horas que tiene la jornada en la jornada, ya sea el trabajador de 8 horas, muchas veces hay empresas que trabajan 12 horas, o yo les contaba a ustedes de la industria minera, trabajan 12, de casa 12, así, por 15 o 20 días corridos. Perdón, se corta, o sin querer apreté yo el corte. Le decía que la jornada laboral, por lo general, y por convenio colectivo de trabajo, son 8 horas. Pero la industria minera muchas veces hace 12 horas para que, aprovechando que el trabajador este, está, digamos, retirado de su ambiente laboral, está a kilómetros y kilómetros de su domicilio, entonces aprovechan a trabajar para después tener el descanso de días corridos, ¿no? 5, 8, 10, depende el arreglo que se realice. Fíjese, dice, para cálculo para partir de la medición de nivel sonoro continuo equivalente, para aplicar el procedimiento se debe utilizar el medidor de nivel sonoro integrador, también llamado sonómetro integrador. Por lo general, la palabra integrador significa de las funciones matemáticas, la integrada, la derivada, o entonces esto integra. Yo cuando, por lo general todos los equipos, todos los instrumentos son integradores, tengo que poder trabajarlo y configurarlo, pero fíjense que acá dice el sonómetro deberá disponer de un filtro de ponderación A, porque acá hay una cosa también, que hay instrumentos, por lo general, lo más económico, o que yo quiero usar una aplicación, por ejemplo, solamente va a medir, y no en forma exacta, en las bandas A. La banda A es la banda audible del trabajador, o perdón, del oído humano. Después la banda B y la banda C son otro tipo de sonidos o ruidos que no afectan o no estarían afectando directamente al trabajador, pero sí a las piezas que pueden romperse. Entonces dice, ponderado en A, en frecuencia y respuesta temporal lenta o slow, la duración de la exposición al ruido no deberá exceder los valores que dan en los valores límites para el ruido en esta tabla. Fíjense que voy a ampliar la tabla porque está muy pequeña ahí Fíjense que, no sé si esto lo repasamos, pero bueno, creo que no me acuerdo, pero acá está, de acuerdo a... Fíjense que tampoco nada es lineal, ¿no? Al oído comportarse como una función logarítmica, quiere decir que para frecuencias bajas y frecuencia alta hay una caída o no se escucha o no percibe el oído humano. Pero hay una frecuencia desde 20 Hz hasta 20.000 Hz que en esa banda sí escucha o hay una atenuación de una curva. Entonces, esa es la función logarítmica que muchas veces no entendemos porque estamos todos acostumbrados a las mediciones lineales. Pero entonces el oído no es lineal, el oído, por eso fíjense que acá también no es lineal, no es proporcional, y yo le decía, si un compresor hace un ruido de 90 dBA y pongo otro compresor de misma calidad y del mismo año de fabricación, no significa que va a ser 90 a 90, va a ser un ruido de 180 dBA, ya lo vimos el otro día. Significa que al poner otro elemento, no se duplica, sino que se suma 3 dB a los 90. Entonces significa que después, en vez de hacer 90, el ruido total, hacen 93 dBA. 3 dB significa eso, ¿no? El poder subir una escala más. Fíjense que acá tengo en 8 horas 85 dBA. Acá dice, acá hay 3 columnas
el de la hora, minuto, segundo, el de la duración del día, acá fíjense en 24 horas, 16 horas, 8 horas, 4 horas, 2 horas, 1 hora, una hora, 30 minutos, 15 minutos, 7,5 minutos, 3,75 minutos, entonces llega hasta segundo y hasta a milisegundos. Entonces, y fíjense cómo va aumentando la escala del nivel de presión acústica. Fíjense que hay un nivel de presión acústica, hay una presión, el ruido o el sonido hace presión, por eso se llaman un agente físico, porque es una onda que trata de, como si ustedes imaginan los parlantes en un equipo de música, que se mueve y late de acuerdo al sonido que va escuchando, ¿no? En este caso acá tenemos el 85 dBA para 8 horas. Si se duplica el ruido, o pongo otro dispositivo, de 85 pasa a 88. No pasa a 86, 87. Fíjense que pasa de 85, la próxima es 88. Y significa que 88 yo puedo estar en el ambiente laboral sin una protección auditiva en vez de estar 8, 4 horas. Aquí sí es la mitad, pero 85 no es el doble, o sea, es 88. Y si sigo aumentando los decibelios, de 88, 3 más es 91 dBA. Significa que de 91 dBA, de 4, si estábamos en 88, perdón, en 8 horas, 85, en 4 horas, 88, en 2 horas va a ser el 91. Y así, fíjense, no hay una proporcional, una linealidad, pero sí hay digamos, respetando este dispositivo como si fuese una meseta, logarítmicamente funciona de esta manera, o responde de esta manera, y para 8 vamos para valores dobles en hora. Por ejemplo, si trabajo 16 horas, no puedo tener un ruido de 85. Me está diciendo la legislación que tengo que tener un ruido de 82. 82 es el máximo. Y si trabajo 24 horas, el ruido máximo es 80. Y ahí arranca entonces una jornada laboral completa de un día entero, después le resto 8 horas, le voy restando 8 horas y así sucesivamente. De esta manera, de esta manera, fíjense que nosotros, y acá continúa, pero fíjense que acá hay un valor muy elevado, llega hasta 139 o 140. Acá dice, no ha de haber exposiciones al ruido continuo, intermitente o de impacto por encima del nivel de pico C, dice, ¿no? Porque ya ese valor es para el ruido C, porque ya dice ponderando a 140 dB, o sea, dB, no dice ahí dBA, sino que tendría que ser dBC porque estaba hablando del pico C. Dice, el nivel de presión acústica en decibelio o decibelio se mide con un sonómetro usando el filtro de ponderación frecuencia A y respuesta lenta. Entonces, yo tengo que observar acá que para ese tipo de explosiones, porque una detonación, una explosión en la industria minera o en la industria metalmecánica, que también están continuamente realizando este tipo de ruido a esos decibeles, o una máquina, o una centrífuga de un decanter, que es una centrífuga en la industria olivícola. El decanter, si no ha sido sometido a mantenimiento preventivo, los rodamientos están vencidos de la cosecha anterior o de la campaña anterior, entonces está acusando más o menos 100 decibelios, ¿eh? 100 dBA. Y fíjense que 100 dBA me está diciendo que tiene que estar 15 minutos la persona, sin protección. ¿Están 15 minutos? No, en la campaña los trabajadores están 12 horas, porque están en campaña. Entonces acá necesito sí o sí reforzar, quizá con doble protección auditivo al trabajador que está cerca del decánter o de la amasadora en una industria de aceite de oliva, por ejemplo. Después, ¿qué más quería explicarles? Comentarle acá.
Fíjense que acá dice, en estos ítems dice tiempo de exposición, que no necesariamente corresponde al tiempo de medición, ¿no? El nivel sonoro continuo equivalente, ese es el LA equivalente, es el nivel sonoro continuo equivalente, medido, tiempo máximo de exposición permitido para el nivel sonoro continuo equivalente medido, ver tabla valores límite para el ruido, o sea, lo que estábamos viendo nosotros recién. Acá hay también una información importante, dice la información recopilada permitirá el cálculo de la dosis de exposición al ruido mediante la siguiente expresión. La dosis, entonces entra a sumar los valores y sobre los tiempos que yo voy midiendo. Entonces, de esta manera, fíjense que digo, donde C es tiempo de exposición a una determinado nivel sonoro continuo equivalente, y T es un tiempo máximo de exposición que permitirá este nivel sonoro continuo equivalente. Y acá dice, en ningún caso se permitirá, bueno, eso es lo que decía recién, la acotación o la observación que estaba en letras menores, entonces dice, ¿dónde estamos? Trabajador del ruido de nivel sonoro pico mayores a 140 dBc, ya sea que se trate de ruido continuo, intermitente o impacto. Cualquiera de estos tres ruidos, ningún trabajador puede estar sometido a este tipo de nivel de ruido, por más que tenga protección. Por más que tenga protección, porque digo, llega un momento que este ruido traspasa la protección y digamos, hace el daño por más que tenga el protector auditivo, porque los protectores auditivos tienen un cierto margen, no son infalibles ni son perfectos. Le dice, en los cálculos citados se usarán toda la exposición del ruido en lugar de trabajo que almacene y que sean superiores a 80 dBA. Exposición al ruido estable. A ver, leamos esta partecita, quizá dice, si el ruido es tal que las fluctuaciones de nivel son pequeñas, ver nota durante todo el intervalo de determinación del nivel sonoro continuo equivalente ponderado a la medida aritmética del nivel de presión sonora indicado es numeralmente igual al nivel de sonoro equivalente. Puede admitirse que el ruido es estable si el margen total del nivel de presión sonora indicado se sitúa en un intervalo de 5 dB, medidos en una ponderación temporal S, o sea, una medición lenta. Vamos acá al ejemplo. Fíjense que este ejemplo es muy importante después lo vamos a ver quizá en alguna medición práctica. Un ejemplo sencillo dice medición hipotética es en un puesto de trabajo, suponiendo que todos los días se mide lo mismo, obviamente poco usual, dice, que muestra de durante 60 minutos tenemos un nivel sonoro de 88 dBA, o sea, más o menos estable de 88 dBA. 60 minutos del nivel sonoro es 91 dBA y 240 minutos el nivel sonoro es 82 dBA. Y en 120 minutos se obtuvo el nivel sonoro 87 dBA. O sea, fíjese cómo fue fluctuando estas mediciones de acuerdo al tiempo, o cómo, de acuerdo al tiempo de trabajo, fue modificándose y estuve obteniendo distintos valores, desde valores superiores al 85, o sea, anduvo por 88, en la primera hora, la segunda hora sumó 91, que aumentó, después en las 4 horas siguientes generó 88 dBA, o sea, por debajo del valor máximo. Cuando digo el valor máximo sin protección, ¿no? Y después volvió a aumentar 87 dBA. Significa que este es un fluctuante, ¿no? Este es el caso de un sonido fluctuante, porque justamente un ruido fluctuante,
porque se van incorporando, puede ser prácticamente el ejemplo que le decía yo de la industria del aceite de oliva, donde yo tengo 3 amasadoras, 3 descanter, y cuando está faltando la fruta a moler, paran, esperan, en este caso, o esperan, fíjense que a 4 horas estuvo a 82 dBA, o sea, bajan las revoluciones y esperan hasta que vuelva de nuevo a tener un sonido mucho más, un ruido más elevado por cierta cantidad de tiempo, porque ingresa nuevamente la fruta al proceso y empieza de nuevo a separar o a moler y a separar por la fase, un lugar, por lo general todos son de 2 fases ahora, el agua y el orujo, el aceite, perdón, y el agua por un lado. Entonces, fíjense que acá dice, para la condición de 88 dBA, se debe ingresar a la tabla para la columna a nivel de presión acústica dBA hasta el valor de 88 dBA. Y observes el máximo tiempo, que es de 4 horas, pero en realidad el trabajador está expuesto 1 hora. O sea que está bien. En la condición del 91 dBA, se debe ingresar a la tabla y por la columna de nivel de presión acústica hasta este valor de 91, obsérvese que el máximo tiempo que permitido es 2 horas y el trabajador está 1 hora, o sea que también está bien, pero en realidad el trabajador está puesto dice 1 hora. La condición de 88 dBA se debe ingresar a la tabla por la columna de nivel de presión de acústica hasta el valor de 88 dBA y obsérvese que el máximo tiempo es de 16 horas, pero en realidad el trabajador está expuesto a 4 horas, o solamente 4 horas está ese nivel de ruido, y para la condición de 87 dBA se debe ingresar a la tabla por la columna de nivel de presión acústica hasta el valor de 88 dBA y obsérvese que el máximo tiempo permitido es de 4 horas. Pero en realidad el trabajador está expuesto 2 horas. O sea, es el ejemplo que estamos dando con el tiempo de exposición y cómo es realmente la exposición de la persona. Acá de nuevo tenemos las tablas. 82.16, dice 88.4 y 91 2 horas de la tabla. Epa, se fue para... A ver, creo que saltó la... Ah, no, ahí está. Bueno, acá están lo que yo le decía recién, 1 hora, hace 1,4, 1,2, dice 4,16 y 2,4. O sea, es esta fracción, este es igual a 1,5 mayor que 1. Esto es lo que nosotros obtuvimos del resultado de poder analizar en la fórmula esta, fíjense. Espera un segundo, es esta, ¿ves? La dosis. Entonces nosotros acá estamos sumando, decíamos que 1 hora tendría que estar, ahora estamos en 1 hora, podría estar hasta 4, en 1 hora puede estar hasta 2 horas con ese tiempo o nivel nivel de sonoro. Después un menor va abajo, está en 4 horas, podría estar hasta 16, y en el último está a 2 horas, pero podría estar hasta 4. Este resultado indica que está por encima del nivel permitido, por lo que se deberá tomar las medidas necesarias para reducir el nivel de ruido hasta el valor requerido legalmente. O sea, significa que esta sumatoria que yo hice de las fracciones, que yo estaba sacando el promedio de acuerdo a lo que está expuesto y el tiempo que tendría que estar, podría soportar, tiene que ser, acá dice da mayor a 1, entonces tengo que tomar las medidas precautorias, en este caso recomendar el uso de EPP, o recomendar también que se
que se elimine el ruido haciendo un trabajo de ingeniería o algo parecido. Acá, en este ejemplo de medición hipotética se realiza en un puesto de trabajo suponiendo que todos los días se mide el mismo, muestra que durante las 8 horas de trabajo se obtuvo un nivel sonoro ponderado de 90 dBA. Tiempo de posición 8 horas, nivel sonoro dBA 90. Para esta condición se debe ingresar, dice, a la tabla por la columna nivel de presión acústico en dBA hasta el valor de 91 dBA. A ver. Obsérvese que el máximo de tiempo permitido es la de 2 horas, pero en realidad el trabajador está expuesto a 8 horas diarias. Fíjense que acá dice 91. Si yo estoy sometido a una hora de 91, puedo estar hasta, perdón, el ruido de 91 dBA podría estar solamente 2 horas, pero el trabajador no está 2 horas, está continuamente las 8 horas. Bueno, después acá hay más de lo mismo, factores que tener en cuenta al momento de medición. Esto también es trascendente, fíjense, dice, el equipo de medición debe estar correctamente calibrado, o sea, yo anualmente, si yo soy una empresa que me dedico a las mediciones, yo necesito calibrar mi equipo todos los años. Todos los años se calibra el equipo, hay muchas instituciones a nivel nacional que lo hacen. Quizá la más confiable es el INTI, pero demoran mucho por la cantidad de trabajo que tiene. Si no, viene la universidad. CIAFA, por ejemplo, es una institución que hace también la calibración y entregan el certificado de calibración. Hay empresas o por ejemplo, instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene un laboratorio de sonido y de ruidos, y ellos también calibran los instrumentos porque tienen un instrumento clase A muy potente, entonces con ese instrumento calibra y entrega certificado de calibración. Por eso es importante yo someter a mi equipo una vez al año a la calibración. Eso sería lo recomendable, que por lo general no lo hacemos, salvo que la empresa que realiza las mediciones tiene como protocolo también o como procedimiento mandar a tal fecha tal instrumento para la calibración y bueno, en ese lapso, si tiene otro instrumento que lo pueda cubrir, si no, no se practican mediciones en los 20 días que demoran en la entrega o la calibración. Después dice comprobar la calibración y funcionamiento de equipo y pilas, también es importantísimo porque todo equipo funciona con batería o pila. Eso no debe disponer de filtros de protección de ponderación frecuencia A. Eso significa que debe medir A, pero no solamente hay el equipo ya, los modernos vienen para medir en dBA, en dBB, tiene digamos, una tecla o una llave que yo la voy haciendo girar y rotar para medir los distintos decibeles, clase A, B o C. Si la medición se realiza al aire libre e incluso en algunos recintos cerrados, deberá utilizarse siempre un guardavientos. En este caso, vienen con guardavientos los dispositivos para que haga de filtro. El ritmo de trabajo deberá ser lo habitual, seguir las instrucciones del fabricante del equipo para evitar la influencia de factores tales como viento, humedad, el polvo y campos eléctricos y magnéticos que pueden afectar las mediciones. O sea, hay muchos factores que pueden afectar las mediciones que nosotros no nos damos cuenta que puede llegar a hacerlo. Entonces, en este caso, como dice ahí, el viento, la humedad, el polvo y campos eléctricos y magnéticos. Si yo estoy cerca de una antena, es muy probable que como la aguja funciona también con, si es aguja, ¿no? O si es digital, pero si es aguja, tiene un campo magnético que le permite deflectar con mayor precisión, entonces incide en la medición. Si el trabajador realiza tareas de distintos puestos de trabajo, se deberá realizar las mediciones mediante el dosímetro.
¿Qué más le quería contar? Fíjense acá, porque, a ver, el tiempo que tenemos, quiero ver. Bueno, a ver, un segundo. Programa de control del ruido y conservación de la audición. En los efectos del ruido, pérdida de la capacidad auditiva es el efecto perjudicial del ruido más conocido y probablemente el más grave, pero no el único. Otros efectos nocivos son acúfenos, sensación de zumbido en el oído, la interferencia de la comunicación hablada y en la percepción de las señales de alarma, las alteraciones del rendimiento laboral, las molestias y los efectos extraauditivos. En la mayoría de las circunstancias, la protección de la audición de los trabajadores deben ser de protección contra la mayoría de estos efectos. Estas consideraciones deberían alentar a las empresas a implementar programas adecuados de control del ruido y de la conservación de la audición. Por lo general, tengamos en cuenta que esto sería lo bueno, lo aceptable, ¿no? Un programa de control del ruido, porque en realidad esto va también de la mano con un programa de mantenimiento, porque los ruidos o los motores empiezan a elevar quizá el ruido, si bien tiene un ruido constante, pero empiezan a tener un ruido más superior al constante o al tradicional, cuando no hay un cambio de rodamiento, cuando el mantenimiento preventivo no se realizó, cuando estamos esperando que se rompa hasta que no se rompa, no vamos a cambiar las piezas o los rodamientos. Entonces, eso genera mayor ruido y mayor afectación en cuanto a la audición. Entonces, de esta manera yo necesito tener en cuenta muchos de los factores. La mayoría de las circunstancias, la proyección de la audición de los trabajadores debe ser, dice, la protección contra la mayoría de estos efectos. Esa parte ya la leímos. El deterioro auditivo inducido por el ruido es muy común, pero a menudo se subestima porque no provoca efectos visibles, ni en la mayoría de los casos dolor alguno. Solo se produce una pérdida de comunicación gradual y progresiva hasta pérdidas que pueden ser tan graduales que pasan inadvertidas hasta el deterioro del resultado discapacitante. O sea, es así, desgraciadamente, fíjense cómo los trabajadores, no solamente en el ruido, yo siempre les digo, el trabajador que está en la categoría B y C, ya sea los trabajadores que están trabajando en la intemperie, los que están, ya sea albañiles, trabajadores de campo, trabajadores haciendo caminos, industria minera, tienen un desgaste, un plus de desgaste distinto a a otras tareas, porque de esa manera, por eso también ellos, los trabajadores de este rubro, se jubilan antes, porque el cuerpo sufre ese desgaste, no solamente el oído, sino todo el cuerpo, toda la parte motriz. Entonces, los trabajadores de campo ahora se jubilan a los 57, 58 años, se tienen los años de aporte. Entonces, es una manera de reconocer que la actividad es complicada o es sacrificada. Así también, por ejemplo, hay actividades o rubros a nivel laboral que se jubilan mucho antes o se retiran, como son los policías que se retiran a los 25, 50 años, ya 25, 30 años de servicio por su tarea laboral que es estar continuamente parado o haciendo guardia. Es un trabajador distinto, entonces se compensa por la parte de jubilación. A ver, sugerencia para controlar y combatir el ruido.
en la fuente es igual a todo otro tipo de posición de la mejor manera de evitarlo es eliminar el riesgo. Es lo que yo muchas veces le digo, la última solución siempre es entregar el EPP, pero desgraciadamente siempre es la primera. ¿Por qué? Porque nunca hay plata para mover el compresor, nunca hay plata para trabajar con paneles que amortiguen el ruido, o sea, nunca hay plata para la parte preventiva. Sí hay plata o sí hay dinero para otras cosas de producción. Entonces, pero es así, o sea, no estamos inventando la pólvora, es así porque uno ha trabajado en la industria, ha hecho muchos pasos por distintos sectores, tuve la posibilidad de gerenciar también, entonces de esa manera observamos desde distintos puntos de vista, ¿no? Distintos puntos de vista cómo, cómo se habla o cómo se prioriza este tipo o doy el EPP o hago una inversión y le doy el EPP porque gasto menos. Con un EPP gasto 500 pesos, con la inversión gasto millones de pesos, pero eso queda para siempre. A ver, para terminar el apunte, yo le iba a dar otro apunte, o mañana comenzamos con otro. Vamos a ver la parte de, a ver, impedir y disminuir el choque entre piezas. Bueno, esto siempre, acá hay fíjense, dice, sugerencia para controlar y combatir el ruido. Al igual que otro tipo de exposición, la mejor manera de evitarlo es eliminarlo. Fíjese, impedir y disminuir el choque entre piezas. Cuando estamos en un taller metálico, por eso muchas veces la legislación prohíbe talleres de herrería en los barrios, ¿no? Se trata de poder agruparlo en un parque industrial, porque el que hace reja, el que es herrero, es continuamente, genera cada momento un ruido, porque golpea pieza contra pieza para sacar la escoria de una soldadura, hace la soldadura y ya está con la piqueta, está sacando la escoria, y ese ruido de esa máquina, el ruido de la moradora cortando los caños, el ruido de alguna máquina que está haciendo de dobladora para la chapa, o sea, todo es una industria muy ruidosa que muchas veces tiene que encajar en la comunidad, o por lo general después si es muy complicada, por los residuos o por los contaminantes que genera, tiene que reubicarse o tiene que cambiar de lugar o irse a un parque industrial o a un sector poco habitable. ¿Eh? Después dice modificar ángulo de corte. Cuando estoy trabajando en una pieza, es modificar el ángulo para que no haga tanto ruido, sustituir pieza de metal por pieza de plástico, aislar las piezas de máquinas que sean particularmente ruidosas, colocar silenciadores en la salida de los aires y las válvulas neumáticas, poner en la práctica medidas de acústica arquitectónica, emplear máquinas poco ruidosas, utilizar tecnología de método de trabajo poco ruidoso, también cambiar el tipo de bomba de los sistemas hidráulicos. Fíjense que esto no es tan fácil, pero bueno, lo sugiere. Colocar ventiladores más silenciosos tampoco es fácil, y poner el silenciador en los conductos de los sistemas de ventilación, delimitar la zona de ruido y señalizarlo, eso dentro de todo se puede hacer. Poner amortiguadores a los motores eléctricos, poner silenciadores a las tomas de componentes de compresores del aire. No es tan complicado este tema de silenciadores en los compresores de aire. También son eficaces para disminuir los niveles de ruido del mantenimiento y la lubricación periódica. Es lo que decía yo. Si yo tengo un programa de mantenimiento, los ruidos nunca van a ser fluctuantes, porque van a ser quizá constantes y de menor nivel, porque yo estoy manteniendo, generando siempre el mismo nivel de ruido en toda mi jornada laboral. Entonces, de esa manera también yo puedo hacer
con mantenimiento, disminuir el nivel de emisión del ruido. Delimitar la zona de ruido y señalizarla, poner amortiguadores en motor eléctrico y poner silenciadores en la toma de compresores de aire. Por último, bueno, disminuir la caída de objetos, bueno, eso también continúa con las medidas que estaba hablando ahí. Si se pone la barrera, esto no debe estar en contacto con ninguna pieza de la máquina, en la barrera debe haber un número mínimo de posibles orificios. Bueno, acá continúa con la pieza o con un ejemplo en alguna pieza o algún trabajo puntual. Dice, con relación a los protectores auditivos, los más usados son dos tipos. Fíjense que acá está bueno la parte esta, para el que lo conoce bien, para el que no lo conoce, bueno, acá lo estamos presentando. Los tampones endaurales, ¿ah?, para los oídos. Se introducen en el oído, es lo que yo les decía hace un rato, la clase pasada, perdón, donde veíamos el oído humano. Entonces es necesario tirarme desde la oreja para arriba para que el ducto o el conducto interno quede lo más horizontal posible y yo pueda introducir en los endaurales o los tapones endaurales para poder, para que haga una protección completa, o sea, al 100%. Porque si yo me lo pongo en forma improlija, el mismo entra el ruido, porque estos EPP o estos protectores trabajan bien si es que yo lo ubico bien. Entonces, si no, no están trabajando al 100%. Después dice, los endaurales son tipos menos convenientes de protección del oído porque no protegen en realidad con gran eficiencia el ruido, pueden infectar los oídos y se queda dentro de ellos algún pedazo de tapón, o si se utiliza con tapón sucio. Es complicado los endaurales, pero siempre y cuando la persona sea responsable y hace permanentemente estos protectores, lo puede usar. Hay protectores descartables, pero hay empresas que no tienen los descartables, tienen los que se lavan y lo puede usar al día siguiente. Siempre es necesario conservar estos EPP. Emma dice, bueno, el ruido sigue estando ahí, no ha sido reducido, bueno, es parte de la bibliografía. Aspecto a considerar. Controlar el ruido de fondo no sea perturbador al realizar un trabajo intelectual, que sea posible trabajar en forma concentrada para que al hablar por teléfono no se eleve la voz, que la comunicación entre los trabajadores no sea dificultosa por el ruido y que sea posible escuchar los sistemas de alarma acústicos sin dificultad. Cuando se cumplen estos pasos estamos bien, si no se cumple estamos complicados porque las alarmas son los medios de que nos informa que está sucediendo un evento o una emergencia. Si yo no lo escucho por los ruidos, por lo menos tengo que quizá poner señales luminosas para que esa señal luminosa me permita trabajar, perdón, las señales ruidosas me permitan trabajar eliminando ese tipo de ruido para poder escuchar las alarmas acompañado con una señal visual. Una señal visual, ya sea como cartelería o solamente con los colores de las lámparas. Chicos, antes que me olvide, mañana yo les voy a proponer el tema del examen, los exámenes que vamos a tener. Tendríamos que estar pensando ya para la segunda semana de octubre. Y también quiero consultar antes que terminemos, con esto de que se están volviendo las clases presenciales, capaz que también nosotros vamos a volver a las clases presenciales, hasta que no nos diga nada de la virtualidad, pero yo que enseño en otra institución, en un terciario, se me está complicando, no esta semana, no sea mañana vamos a tener normal, la semana que viene,
El miércoles se me está complicando tener las clases, por eso me gustaría que ustedes me digan mañana, o yo le voy a pedir si no el horario a Guillermo, primero si le queda bien los jueves, que tengamos martes y jueves, o que hagamos como el otro día, y ahí justamente el compañero me pedía que grabe la clase. Si no, yo puedo grabar la clase, ya sea si yo no puedo el miércoles, la doy el jueves, los que no puedan, les pido disculpas, pero este horario lo hemos organizado con Guillermo teniendo en cuenta de que íbamos a terminar el año con la virtualidad, pero con estas nuevas aperturas en cuanto a protocolo, en cuanto a nuevas medidas flexibilizando, nos va a permitir quizá dar clases presenciales en otra institución, pero se solapa o no llego a tiempo con ustedes. Entonces, mañana también vamos a hablar del tema ese y del tema de evaluación, pero les digo de ahora de antemano, y ya le voy a comunicar a Guillermo, al ingeniero Guillermo, de que los miércoles que no pueda dar clase, le voy a dar como el día jueves. Los que estén presentes, en buena hora, los que no puedan el jueves a las 22, le voy a grabar la clase para que quede de consulta. ¿Estamos? Yo Sí, profe. mañana... Muy bien, profe. Sí, profe. Gracias, le agradezco. Yo mañana lo vamos a hablar por el tema del examen. Yo creería, como le decía recién, hoy, este martes, el último martes del mes de septiembre. El segundo martes, perdón, el primer martes de octubre, a ver si no, espérenme un segundo. El primer martes de octubre vendría a ser, creo que es 4 o 5. A ver. 5, profe. 5. 5. Fíjense que nos queda el 5, vendría a ser el 12 o el 19 en la evaluación que tendríamos que tomar. ¿Ah? Con ustedes no tuvimos todavía evaluación, porque muchas veces se me confunden los cursos. Entonces, la evaluación que yo tomo, les anticipo, y ya con eso termino, son 3 preguntas, pero a carpeta abierta o a computadora abierta. ¿Qué significa? Que no le voy a pedir que me diga, que hable de ruido de acuerdo al apunte. Voy a pedir una pregunta que es para que ustedes interpreten de acuerdo al apunte. Ustedes van a poder tener disponible el apunte para leer, consultar, lo que fuese, pero necesitan interpretarla porque muchas veces no me interesa que copien la pregunta, a mí me interesa que ustedes, de acuerdo a lo que han leído, me respondan digamos, la respuesta con sus palabras. Técnicamente tenemos que nosotros ir formándonos para poder, el léxico técnico nos permite a nosotros también poder hacer un buen informe de higiene y seguridad. Entonces, de esa manera, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿no? Para usted, ¿qué significa o qué diferencia hay entre el ruido y el sonido? Entonces, con sus propias palabras, yo quiero que me explique, si bien se pueden guiar del apunte que estamos viendo ahora, pero es valioso y valorable también su interpretación y si quieren poner ejemplo, mucho mejor, porque para eso están las clases, para dar ejemplo, para enriquecer el apunte, si no sería, digamos, muy, limitado las clases. Entonces me interesa que los ejemplos que se dan en clase también los pueden volcar en la evaluación. Y ahí vamos a decir quién regularizó, quién promocionó y quién no aprobó. Así que, como le decía recién, creo que si no es la del 12, esperen de nuevo a ver el calendario, si no es la segunda semana, estaríamos, eso lo consensuamos mañana, pero si no es la del 12, sería la del 19.
¿ah? Yo digo martes, podemos ser también miércoles, pero el miércoles es el problema que me genera a mí del viaje. Pero hagamos así, ¿ah? ¿Estamos de acuerdo? Va. Yo creo que, sí, yo creo que el 12 o el 19 ya lo vamos a consensuar mañana. Chicos, que tengan buenas noches, los dejo. Ya enseguida Igualmente, profe. tuvo otro apunte que va relacionado con todo lo que es higiene, que viendo otro agente de riesgo. ¿Ah? Listo, profe. Hasta luego. Bien, Bueno, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego, Ah, Karina. Luego. Que ande bien. el jueves. Hasta luego, en este horario. profe. No le escuché cómo era. Disculpe, que los jueves quedaban fijos también, digamos, en este mismo horario, el de 10 a 11. Claro, los O hay días que no posibilidad de pueda, modificarse. los días que no pueda el miércoles o el martes, estaba recordando recién, Sí. por ejemplo, la semana que viene, creo que no voy a poder el martes, entonces lo que queda el miércoles el mismo horario y el jueves el mismo horario. Yo Perfecto. siempre le voy a avisar con tiempo, ¿ah? Quédese tranquilo, pero siempre el mismo horario para que no. Yo el otro día di a las 5 porque hay varios compañeros que no podían, pero bueno, ahora que yo les estoy avisando con tiempo, siempre vamos a dar a las 10 y le grabamos la clase. Bien, profe. ¿Vamos? Genial. Bueno, gracias, hasta Gracias, luego. profe. Buenas luego. noches. Chao, profe. Hasta luego. Buenas noches, Hasta profe. luego, gracias, hasta luego.